Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 541 y les comparto las orientaciones para la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. En esta ocasión vienen las orientaciones para educación inicial, vienen aparte, y para preescolar, primaria y secundaria vienen en el mismo documento. Aparte hay otro documento que se llama integración curricular, pero ese documento de integración curricular nada más es para secundarias generales y secundarias técnicas, porque así dice, integración curricular, secundarias generales y secundarias técnicas. Y aparte hay otro documento que se llama estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, y hay una infografía sobre qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, y hay algunos videos que los van a poder revisar pues antes de su sesión de consejo técnico. Entonces déjenme comentarles que al menos las orientaciones para preescolar, primaria y secundaria para esta segunda sesión ordinaria de consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, bueno, en estas orientaciones pues nos dicen, sobre todo en la presentación, que hay que seguir apropiándonos de la propuesta curricular, y apropiarnos de la propuesta curricular pues implica que tenemos que reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que mantienen este o que impactan en la vida cotidiana de las y los estudiantes y de sus familias y de los profesores y las profesoras. Miren, lo voy a repetir. Nos dice el documento en la presentación que apropiarse de la nueva escuela mexicana o apropiarse de la nueva propuesta curricular implica que hay que reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que impactan en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias y de las profesoras y profesores. Nos sugiere el documento que hay que observar a detalle el día a día de sus integrantes. ¿Qué es lo que pasa en el día a día, en la escuela o en el aula y en la comunidad? Bueno, eso hay que observarlo. Nos invita en la presentación, nos invita la autoridad a que sigamos el camino de la transformación educativa para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas, en el respeto de la dignidad humana, para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. Fíjense, para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, en la búsqueda de la excelencia y la mejora continua, y sobre todo en el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Esto de agentes fundamentales del proceso educativo viene en el acuerdo 100923, donde dice función del profesor, función del docente. Donde dice función del docente, ahí viene que aparte de que es un guía, un orientador, un innovador, bueno, aparte dice que es pues el principal agente del proceso educativo de los alumnos. Eso es lo que nos dice. Maestros, la agenda del trabajo para esta sesión ordinaria son 3 puntos. El primer punto, o el primer tema, o el primer momento, se va a hablar sobre los proyectos educativos y la vida cotidiana. Por eso en la presentación nos dice que pongamos atención, que observemos a detalle el día a día de todos los integrantes. Entonces, en el primer momento de esta sesión, se va a referir a los proyectos educativos y vida cotidiana, a la nueva escuela mexicana y el cambio de época. En el segundo momento se va a hablar de los ajustes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo. Y en el tercer momento de esta sesión se va a hablar de la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. O sea, de la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, pues se va a hablar
en términos generales del programa escolar de mejora continua. Entonces, tiene un propósito general esta sesión. El propósito general es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022. Maestros, hay que valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua de la implementación del Plan de Estudios 2022. Si esas planeaciones didácticas de septiembre, si la planeación didáctica de octubre y de noviembre, los maestros o algunos maestros recurrieron a bajarlas de la red o a comprarlas o a que se las pasaran o a copiarlas y pegarlas, bueno, si eso pasó en algunos casos, bueno, pues este propósito general de esta sesión de consejo técnico no va a funcionar. De hecho, ni siquiera deben de tomar la sesión de consejo técnico porque el propósito general de esta segunda sesión ordinaria de consejo técnico es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022. Y si algún maestro no elaboró su planeación didáctica como ejercicio de su formación continua para implementar el plan de estudios, entonces pues ese maestro o esos maestros pues ya no cumplieron este propósito general de esta sesión. Ni caso tiene que aborden los demás temas. En los propósitos específicos son tres. Bueno, hay que valorar y dar seguimiento al programa analítico. Fíjense, hay que darle seguimiento al programa analítico, hay que complementarlo. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior comentábamos que del programa analítico, al menos la evaluación socioeducativa nos pedían que, o nos aclaraban que no se terminaba en agosto o septiembre? El diagnóstico socioeducativo, se va a seguir retroalimentando todo el ciclo escolar. Se va a seguir retroalimentando todo el ciclo escolar. Entonces, tres propósitos específicos tiene esta sesión. Primero, dar seguimiento al programa analítico, dar seguimiento a la planeación didáctica. Hay que darle seguimiento a la planeación didáctica. ¿Qué trabajamos en septiembre? ¿Y qué se planeó para octubre y noviembre? Porque en septiembre debimos de haber elaborado la planeación didáctica para 2 meses. ¿Qué se planeó en octubre? ¿Y qué se tiene planeado para noviembre? Porque al final de noviembre ya se termina el primer periodo y hay que dar la evaluación del primer periodo, maestros. Hay que dar la evaluación del primer periodo. Aparte, pues, los maestros y las maestras como elementos importantes para la implementación del Plan de Estudios 2022, bueno, pues los maestros y las maestras transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. Sobre este punto, sobre este propósito, yo les voy a decir, así como dice este propósito, como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico, esta parte de que las maestras y los maestros transforman su práctica docente, esta parte se la dejaron de tarea a los supervisores o inspectores de educación básica de los diferentes niveles o modalidades. A ellos les dijeron en las orientaciones de septiembre que iban a elaborar un documento donde ellos plasmaran cómo le iban a dar seguimiento y a la implementación del Plan de Estudios 2022 en sus zonas escolares, en las escuelas de su zona escolar. Entonces aquí nos dice en este propósito específico que las maestras y los maestros pues son tan importantes porque son los que al final de cuentas van a transformar su práctica docente y van a desarrollar su pensamiento crítico. Claro, esto se va a hacer mejor o esto va a funcionar mejor con las orientaciones, con el seguimiento y con el acompañamiento de sus supervisores, de sus inspectores o inspectoras o supervisoras o directivos así como se planeó el 29 de septiembre en las orientaciones de los supervisores. Bueno, todos los supervisores de educación básica, todos, pero todos debieron de haber terminado un documento donde especificaran las acciones que iban a hacer para dar el seguimiento
a la implementación, del Plan de Estudios 2022, para darle seguimiento a esos programas analíticos, para darle seguimiento a la elaboración de las planeaciones didácticas. Ese es un compromiso que todos los supervisores o inspectores debieron de haber elaborado en algún documento para darle seguimiento a estas sesiones de Consejo Técnico ordinarias durante todo el ciclo escolar. Maestros, el segundo propósito específico es que profundicen en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudios 2022. Que profundicen en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudios 2022 y por ahí se van a tomar algunas lecturas de algunos de los libros, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de las fases 1 a las 6, vienen como insumos. Y el tercer propósito específico es pues que para darle cauce a la gestión escolar, bueno, hay que tomar en cuenta las problemáticas específicas de cada plantel. En esta parte, en este propósito específico de dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel, pues esto nos lleva a entender pues que se refiere al programa escolar de mejora continua, aunque aquí no nos dicen específicamente programa escolar de mejora continua, cuando nos habla de la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel, bueno, pues ahí va incluido el programa escolar de mejora continua. Maestros, en el primer momento nos hablan sobre los proyectos educativos y la vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Este es el primer momento. En esta segunda sesión, nos piden profundizar en la importancia de los proyectos educativos como metodología para la planeación didáctica y la transformación educativa. Estos proyectos deben ser planteados de situaciones de la realidad de las y los estudiantes para que el aprendizaje pueda tener significado y sentido para las niñas y los niños. Previo a la reunión nos piden que se lea el apartado proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Este apartado o este tema viene en un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 4, páginas 56 a 70. Ahí está el apartado que nos piden que leamos, 56, son 4 páginas las que tenemos que leer. Proyectos educativos y vida cotidiana. Entonces, a partir de esa lectura, de ese apartado de la fase 4, páginas 56 a 70, pues nos piden que socialicemos la lectura, pero en base a 2 preguntas. ¿Cómo entendemos la vida cotidiana? ¿Cómo entendemos la vida cotidiana? Y la otra, ¿por qué es importante recuperar el concepto de vida cotidiana para la construcción de proyectos? ¿Por qué es importante recuperar el concepto de vida cotidiana para la construcción de proyectos? Yo creo que voy a tener que hacer un video hablando sobre ese apartado, proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4, páginas 56 a 70. También nos pide que recuperemos de las páginas 60 y 61 de esa lectura, bueno, a lo que se sugiere que en colectivo pues compartan su perspectiva acerca de los conceptos realidad y vida cotidiana. ¿Qué es realidad y vida cotidiana? ¿Qué es realidad y vida cotidiana? Esto, maestros, tenemos que pues que recuperarlo con los muchachos, porque cuando yo les comentaba del método, la palabra generadora, el método con el que Paulo Freire alfabetizaba a los adultos, yo les comentaba que van por ahí 2 conceptos importantes que tienen que ver y tienen relación con la realidad y la vida cotidiana que nos dice este documento. ¿Cuáles son los conceptos que manejaba Paulo Freire en su método, la palabra generadora para la alfabetización de los adultos? Él tomaba en cuenta 2 conceptos. Uno, situaciones existenciales y necesidades fundamentales.
necesidades fundamentales. Y esto tiene mucho que ver con la lectura de las páginas 60 y 61, cuando nos hablan de realidad y vida cotidiana. Entonces, estos dos conceptos, realidad y vida cotidiana, pues hay que tomarlos en cuenta. Nos piden que observemos el video Avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica. Y en este video pues se refiere a un maestro, sus alumnas y alumnos y madres de familia comparten su perspectiva sobre el trabajo con proyectos educativos en la nueva escuela mexicana. En ese video Avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica, bueno, ahí viene la intervención de un maestro con sus alumnas y sus alumnos y madres de familia, y ellos comparten su perspectiva sobre el trabajo con proyectos educativos en la nueva escuela mexicana. Ya que vieron el video, tendrán que buscar o tendrán que decidir los ajustes que requieran la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo. Ya que vean este video, avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica, ya que lo vean, van a tener que decidir cuáles son los ajustes, si es que se requieren, a su planeación didáctica, maestros, a su planeación didáctica. Bueno, la de octubre ya la terminaron, pero tienen la de noviembre. ¿Qué ajustes le van a hacer a su planeación didáctica de noviembre? Otro punto, pues aquí nos dice que para el caso de primaria y secundaria solamente hay que considerar el uso de los libros de texto gratuito y la vinculación entre estos. Para el caso de primaria y secundaria dice, consideren el uso de los libros de texto gratuito y la vinculación entre estos. Bueno, no sabemos, yo no sé si todas las escuelas ya tengan los libros de secundaria. Entonces, hay algunas ideas en el texto, avances y desafíos en el desarrollo de la planeación didáctica. Hay algunas ideas sobre la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Y bueno, esas ideas pueden tomarlas ustedes partiendo de las experiencias y saberes docentes. Esto viene en la página 68 de la fase 4. Experiencias y saberes docentes, y la parte viene la singularidad e incertidumbre en la enseñanza. También viene en la página 68. Son dos actividades por ahí. Maestros, ya para terminar, el tercer punto de la agenda nos habla de la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Aquí es muy importante porque nos están pidiendo que hay que dirigir la atención a la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, las mentadas VAP. Aquí nos piden que en la parte de gestión escolar y como asuntos particulares de la escuela, bueno, hay que dirigir la atención, directivos, maestras y maestros, hay que dirigir la atención a la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, también hay una infografía que se llama ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Esta infografía viene en los insumos, ya están estos materiales compartidos en mi muro de Facebook y en mi grupo Maestro Iberoamericano. Ya están estos materiales por ahí compartidos para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Y aquí nos dan algunos ejemplos de barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Estas barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales, bueno, pues yo creo entender que las sacaron del libro del Index de Mel Einskov y Tony Wood, y también puede ser que las hayan sacado de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pero para el caso de identificar las barreras, pues en la infografía que nos presentan, al final de la infografía viene las dimensiones para la educación inclusiva, se retoman del índice de inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Ese es el libro de Mel Einskov y Tony Wood, Índice de Inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Y ese texto de Mel Einskov y Tony Wood, pues es del 2000.
Y es el famoso libro que tiene en la portada un árbol, una portada verde y un árbol. Maestros, ya para terminar, bueno, nos habla aquí de algunos ejemplos de barreras para el aprendizaje y la participación. Nos habla de barreras estructurales, normativas, didácticas, actitudinales. No se las voy a leer porque ustedes la van a revisar el 27 de octubre, el viernes. Y bueno, yo espero que las identifiquen, porque ya que las identifiquen, tienen que elaborar un plan de trabajo en la escuela para eliminarlas. Ya que las identifiquen, tienen que elaborar un plan de trabajo en las escuelas para eliminarlas. Esto que les estoy diciendo yo, esto así viene en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, allá por la página 105. Es un documento de noviembre del 2019, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Allá por la página 105 o 125, no recuerdo, por ahí viene que las escuelas deben de identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, tomando este documento de Mel Einskog y Tony Wood, y deben de elaborar un plan para eliminarlas. Y ese plan de trabajo para eliminarlas, pues se debe de incluir en el programa escolar de mejora continua de la escuela. Maestros, en el plan de estudios 2022 nos dice que en la educación preescolar, primaria y secundaria se reconoce como principio. En la educación preescolar, primaria y secundaria se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad. Una educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades. Nos dice el documento que identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y superarlas, o sea, eliminarlas, garantiza el ejercicio efectivo a la educación que implica que las y los estudiantes gocen de una relación profesional e incluyente de sus maestras y maestros. Y hay que estar atentos a sus necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje. Y bueno, no deja de preocuparnos o de estar preocupados porque haya un buen desarrollo continuo de sus conocimientos y saberes y que haya un trato justo, amable y con profundo sentido humanitario para todos los alumnos. Eso nos pide en el documento, que al identificar las VAP y eliminarlas o superarlas, pues esto nos va a llevar a un desarrollo continuo de los conocimientos y saberes pues, de todos los alumnos. Maestros como colectivo, docente, todas las escuelas deben establecer acuerdos eh, para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Hay que establecer acuerdos para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, porque esto puede ser la base para elaborar posteriormente un plan de acción, que es lo que nos piden desde noviembre de 2019 en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, por ahí por la página 105 o 125, no recuerdo, por ahí una de las dos, ahí nos piden que hay que identificar, fíjense, 19, 20, 21, desde hace 4 años nos están pidiendo que identifiquemos las barreras para el aprendizaje y la participación en todas las escuelas de educación básica, considerando el índice de la inclusión de Melasby y Tony Wood, y aquí nos los vuelven a recordar. Entonces, hay que elaborar un plan de acción que contribuya a minimizarlas o eliminarlas. Y yo digo que debe de ser eliminarlas, porque el artículo 3 constitucional habla de eliminar las barreras, nunca dice minimizarlas, entonces habla de eliminarlas, y eso es lo que hay que hacer. Aparte, en los insumos que nos están dando para estas orientaciones, viene el anexo, estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, o sea, las VAP. Entonces, ese documento ustedes lo pueden consultar en los insumos. Y déjenme nada más comentarles aquí, lo de integración curricular. Bueno, lo de integración curricular, ese no se los voy a leer porque yo creo que tengo que hacer un video aparte para él, porque es para secundarias generales y técnicas, pero sí les quiero compartir de que las estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, maestros, ese documento es un documento de 7 páginas. Si le quitamos la 1 y la última, nos van a quedar 5 páginas.
Entonces, en ese documento, que se llama estrategia o estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, en educación básica, es en educación básica en este ciclo escolar. De ese voy a hacerles otro video aparte de estas estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Les voy a hacer un video aparte. Igualmente les voy a hacer otro video aparte sobre la integración curricular que es para secundarias generales y secundarias técnicas. Así viene el documento, integración curricular, secundarias generales y técnicas. Es un documento nada más para los de secundaria. Maestros, es todo lo que les puedo compartir en este momento de las orientaciones para esta segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico. Este es el video 541. Y bueno, aquí estoy viendo que Silvia López Vázquez, saludos, ¿cómo estás? Mague Sandoval, hasta Chihuahua, saludos. Y aquí dice una persona más. Bueno, saludos a Carmen Bermea. Carmen Bermea parece que también es de Chihuahua, ¿no, Carmen? Parece que también es de Chihuahua, Carmen Bermea. Y déjenme ver aquí. Por ejemplo, pues sí, nada más está Silvia López Vázquez, estás en el trabajo, saludos, Mague Sandoval, creo que es hasta Chihuahua, y Carmen Bermea, déjenme checar por aquí, Carmen Bermea, Carmen Bermea es de Reynosa. Carmen Bermea es de Reynosa. Saludos, Carmen, hasta Reynosa, Tamaulipas, cuídense mucho. A Madrid Sin May le mandamos saludos. Le acaba de poner ahí un like al video. Braulia Rodríguez y Patti Ruiz, ¿les gustó la imagen que subí sobre la infografía de las barreras para el aprendizaje y la participación? Y bueno, Carmen Bermea y dos compañeros más están viendo el video. Maestros, es todo, este es el video 541 y así se titula, Es todo, este es el video 541 y así se titula. Orientaciones para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del 27 de octubre del 2023. Les mando saludos aquí desde mi oficina, desde la sede de la UDEI 35, donde soy director. Estamos aportándoles esta información porque me compartieron estos insumos para esta segunda sesión ordinaria. Desde Guadalajara, Jalisco, me los compartieron en la madrugada por YouTube. Y bueno, no tuve otra más que bajarlos pues en la madrugada y renombrarlos y compartirlos en las redes, Maestros, hablando de la gestión escolar, en esa sesión de Consejo Técnico, en todas las escuelas de educación básica, tienen que identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y establecer un plan de acciones, para eliminarlas. Pero para eliminarlas. Es todo, nos vemos en el siguiente video.